Carlos Silva revisaba papeles en su oficina. Todo lo irritaba, incluso el clima exterior con ese tiempo horrible y húmedo. Las ganancias eran aún menores este mes. No lograba entender qué estaba pasando. Su restaurante estaba casi en el centro de la ciudad con un buen flujo de clientes y él ya llevaba varios años en el negocio. ¿Qué estaba sucediendo? Abrió la puerta. Carlos, me llamaste, dijo Laura. Laura era una mujer joven que, desde hacía casi 3 meses, estaba ejerciendo las funciones de gerente, pero solo ejercía y no ocupaba el puesto de forma oficial. Claro, Carlos Silva pensaba que la razón de la caída en las ganancias estaba en ella, pero no podía acusarla de nada, ya que había conseguido el puesto precisamente por ser su amante. La puso allí con un objetivo claro. Ella debía ser sus ojos y oídos, y a pesar de ser visiblemente lenta, cumplía bien en ese papel. Él sabía todo sobre sus empleados. Carlos Silva, me llamaste, dijo ella. Recuerda el acuerdo. Es que en el trabajo nadie sabe nada. Hoy, después del cierre, nadie se irá. Tendremos una reunión. Ella lo miró con un brillo de rabia en los ojos y respondió, está bien. Pasaré el mensaje. Salió con una expresión de desdén. Cuando el restaurante cerró, el dueño se levantó. Bueno, los llamé aquí para entender qué está pasando, para descubrir por qué los ingresos cayeron. Una de las camareras, una joven pequeña llamada Sofía, habló. ¿Qué tiene de sorprendente? Solo de mis pedidos hoy, 7 fueron devueltos. Los otros camareros comenzaron a quejarse también. Estaban cansados de servir comida mediocre y escuchar críticas. Carlos miró a Laura. Ella estaba de lado, examinando sus propios dedos con una mirada desconfiada. Muy interesante cómo el dueño no sabe nada sobre devoluciones, ¿verdad? Murmuró ella. Carlos se volteó hacia el jefe de cocina y preguntó, ¿qué está pasando? El hombre de grandes dimensiones se levantó, pareciendo irritado. ¿Qué está pasando? Yo debería preguntarte, ¿cómo pueden las albóndigas estar hechas con carne que ni un perro comería? ¿Has oído hablar de un filete de carne congelada? Carlos lo miró con frialdad. Sabes muy bien cómo han subido los precios de los alimentos. Para mantener la empresa funcionando y seguir pagando los salarios de ustedes, necesitamos encontrar productos más baratos. Y el trabajo de un chef es saber hacer algo bueno con lo que tiene. La discusión empezó a subir de tono. Todos camareros, cocineros, hasta la limpiadora comenzaron a gritar sobre cómo Carlos no se preocupaba por nada, cómo estaba haciendo un pésimo trabajo. Él los escuchó durante unos 10 minutos hasta que se irritó y los interrumpió. Vale, entonces soy el culpable. No, pero tal vez el problema sea que cierro los ojos ante lo que están haciendo. Miren solo a ti, María. Se volvió hacia una de las camareras. ¿De dónde sacas la licencia para llevarte las albóndigas y otros productos del restaurante? ¿Sabes que eso es ilegal? María se encogió de hombros. Carlos hizo un gesto con la mano, claramente irritado. Las personas empezaron a indignarse, pero Carlos Silva ya se estaba alejando. En su pecho sentía una rabia creciente. Pensaba que, al final, inventaría algo para que su vida no fuera una sucesión de frustraciones. Salió tan enfadado que se fue sin esperar a Laura. Solo la recordó cuando ya estaba en casa, pero pensó que ya era demasiado tarde. Ella podría regresar a su apartamento sola, pensó, y él debía pensar qué hacer al día siguiente. Carlos Silva nunca tuvo una esposa. Aunque ya tenía 40 años, no tenía familia ni hijos, solo mujeres como Laura que cambiaban de vez en cuando. Tenía estatus, pero sentía la necesidad de asistir a eventos sociales. No le gustaban las noches vacías, porque su mente comenzaba a divagar y los pensamientos surgían sin previo aviso. Pensaba en cómo, en el pasado, amaba a una mujer, pero fue el amor por el dinero lo que lo venció. Tomó una decisión, se armó de valor e hizo algo que nunca imaginó hacer. Fue cruel con ella, pero ella creía en él y lo amaba. Movió la cabeza para alejar esos pensamientos y se distrajo. Tomó el teléfono y llamó a un amigo de toda la vida que tenía un gran hotel en la ciudad. Quedaron en encontrarse media hora después. Carlos ya estaba haciendo su pedido cuando Diego apareció, visiblemente mal. No se veían desde hacía un tiempo, así que Carlos le preguntó,
Diego, ¿estás bien? Pareces cansado. ¿Estás enfermo? Diego se encogió de hombros. Enfermo no. Es que Alicia presentó la demanda de divorcio. Carlos se sorprendió. Sabía sobre su relación y siempre pensó que estaban muy enamorados. ¿Cómo es eso? Pero ustedes tenían tanta química. ¿Qué pasó? Diego bufó. Pues sí, soy un idiota. Ella terminó enamorándose de otro. Carlos conocía bien a la esposa de Diego. Era una mujer maravillosa, una buena madre para sus hijos, hermosa, inteligente y una excelente ama de casa. Carlos estaba a punto de decir algo más cuando Diego lo interrumpió. ¿Y tú, Carlos? ¿Cómo va tu restaurante? Parece que los empleados están fuera de control. Carlos suspiró. No quería hablar de eso, pero la situación era insostenible. Explicó rápidamente los problemas en el restaurante y la falta de control. No sé qué hacer. Parece que las cosas se están saliendo de control. Diego lo miró pensativo y dijo, necesitas descansar, Carlos. Estás sobrecargado. Ve a algún lugar solo para relajarte. Necesitas alejarte de todo esto un poco. Carlos miró a Diego, reflexionando sobre sus palabras. Me encantaría ir. Pero ¿quién va a cuidar del restaurante? Diego sonrió y dio una idea. Tengo a alguien en mente que puede ayudarte. Es excelente, sabe todo sobre negocios y puede resolverlo todo para ti. Te pasaré su contacto. Es muy buena en lo que hace. Carlos se sintió intrigado pero desconfiado. ¿En serio? ¿Y quién es esa persona? Diego sonrió y explicó más. Es una mujer llamada Elena. Tiene una formación impresionante. Sabe cómo manejar cualquier crisis. Carlos estaba pensativo, pero decidió darle una oportunidad. Sabía que necesitaba ayuda, y tal vez Elena sería la persona indicada para eso. Al día siguiente, Carlos Silva se preparó para encontrarse con Elena. Cuando ella llegó al restaurante, él notó de inmediato su postura firme y profesional. Estaba vestida con un impecable traje de pantalón que le daba un aire serio y determinado. Carlos se sintió impresionado. Entonces empezamos, dijo Elena con una voz firme, sin rodeos. Carlos sintió un escalofrío al escuchar su voz, pero trató de mantener la calma. Claro, Elena, ¿cómo podemos resolver esto? Preguntó, intentando parecer confiado. Ella no respondió de inmediato, solo miró alrededor y comenzó a examinar los documentos que Carlos había dejado sobre la mesa. Él notó que ella estaba analizando todo minuciosamente. Cada hoja de papel, cada número parecía que nada pasaba desapercibido para ella. Tienes problemas graves, Carlos dijo finalmente. No es solo la comida o los empleados. La gestión aquí es deficiente y lo más serio es la falta de control financiero. Sin eso todo lo demás se derrumba. Elena levantó la cabeza y lo miró fijamente. El primer paso es dejar de pensar que puedes resolverlo todo solo. Necesitas confiar en quienes entienden de negocios y para empezar, lo primero que haremos será ajustar tu equipo. Algunas personas deben ser despedidas, otras necesitan ser recapacitadas. Carlos escuchó cada palabra con atención, sintiendo que ella sabía exactamente lo que decía. No podía negar que su restaurante estaba al borde del colapso, pero al mismo tiempo sentía una cierta resistencia. Tenía miedo de perderlo todo. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo llevará? Preguntó, curioso pero también aprensivo. Elena sonrió levemente, sin mucho entusiasmo. No se trata de tiempo, Carlos, se trata de compromiso. Si sigues mis instrucciones y eres paciente, podemos empezar a ver resultados en unas semanas. Carlos sintió una extraña sensación de esperanza despertar dentro de él. Algo que no sentía en meses. Tal vez Elena realmente fuera la solución que necesitaba. Mientras hablaban, la tensión en el aire comenzó a disminuir. Carlos empezó a sentirse más confiado, como si finalmente hubiera encontrado a la persona indicada para ayudarlo. Discutieron los planes de reestructuración, los ajustes en el equipo y cómo mejorar la calidad del servicio. Después de la reunión, Carlos salió de la oficina con una leve sonrisa en el rostro. Sentía que por fin se estaba haciendo algo para resolver los problemas del restaurante. En los días siguientes,
Elena comenzó a implementar sus cambios. El equipo fue reorganizado, algunos empleados fueron despedidos, otros recibieron entrenamiento intensivo. Carlos Silva empezó a ver los primeros signos de mejora. Las ventas aumentaron, los clientes comenzaron a elogiar la comida nuevamente. Incluso la atmósfera del restaurante cambió. Las personas estaban más felices, más motivadas, y esto se reflejó en el servicio y en los resultados financieros. Y así fue como, bajo la orientación de Elena, el restaurante de Carlos comenzó a levantarse, pero él sabía que el camino aún sería largo y lleno de desafíos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Carlos sentía que la suerte estaba de su lado nuevamente. Después de algún tiempo, Carlos empezó a darse cuenta de que la ayuda de Elena estaba marcando la diferencia y sentía que las cosas finalmente estaban mejorando. Sin embargo, empezó a sentir algo por Elena, algo que no sabía explicar, pero que iba a dejar que el destino decidiera qué iba a hacer de su vida. Carlos comenzó a ver que su visión de negocios, por más arriesgada que fuera, podría funcionar si realmente seguía los consejos adecuados. Algunos meses después, el restaurante de Carlos Silva no solo había vuelto a estar en marcha, sino que estaba prosperando. Carlos aprendió una valiosa lección. Es necesario ser humilde y reconocer que debemos ser humildes para alcanzar el éxito. El restaurante que antes parecía condenado ahora estaba en el camino correcto gracias al trabajo de todos los involucrados. Cuéntame qué te ha parecido la historia y si tienes algo que compartir, deja tus palabras sinceras en los comentarios. Tu like y tu suscripción son importantes para nosotros y nos motivan a continuar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.